Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, una importante característica de la Guerra Fría de la que empezamos a hablar en semanas pasadas ha sido la carrera nuclear y también esto tuvo unas consecuencias de las cuales nos vas a hablar, porque no era una simple carrera armamentística, porque esto era lo que matemáticamente se llama un resultado cero. No había posibilidad de que alguien ganase en una confrontación de este estilo, ¿no? Así es, la Guerra Fría, para quien ha nacido después de ese periodo histórico, es una etapa muy difícil de comprender, porque primero fue una guerra en la que no hubo una confrontación directa entre las dos partes, nunca hubo una lucha directa entre soviéticos y estadounidenses, sino que se libró en otros escenarios, pero nunca entre ellos directamente, cara a cara, y que, por otro lado, abarcó muchos aspectos de la vida cotidiana. No solo fue una confrontación militar y política, sino también económica, ideológica, cultural, deportiva. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en este aspecto de la carrera armamentista y que se podría suponer que con la muerte de Stalin en marzo de 1953 se podría haber llegado a una situación de paz. Al morir este líder con estas características tan peculiares que hemos visto, ¿no? Con sus sucesivas purgas y genocidios, uno podría suponer que se arribaba a una situación de paz. Lo cierto es que no. Es que por un lado sí va a haber una coexistencia entre ambos bloques, cada uno persiguiendo sus propios objetivos, pero que las democracias de Occidente se van a ver interpeladas por cuestiones de falta de derechos de parte de sus ciudadanías. Es decir, por un lado, vamos a ver que, y como hemos desarrollado antes, ¿cómo es que en Estados Unidos la propia población negra empieza a exigir derechos elementales que estaban siendo conculcados en la vida cotidiana? Y que tienen que ver con un sistema de segregación racial. Es decir, ¿cómo es que una democracia podía tener ciudadanos de primera y de segunda? Y por otro lado, ¿cómo es que dos naciones democráticas como Francia y Gran Bretaña podían tener imperios coloniales después de la Segunda Guerra Mundial? Porque si bien comienza la descolonización con la independencia de la India en 1947, la independencia del Estado de Israel en 1948, lo cierto es que en África y en Asia aún había imperios coloniales franceses y británicos. Y esto es lo que va a llevar a la política de descolonización forzada, ¿no? Porque no es que voluntariamente estos dos países se descolonizaran, sino que fue forzado, ya sea por movimientos políticos independentistas, por fuerzas guerrilleras que comenzaron en esos lugares, y uno de los territorios más conflictivos que vamos a ver que va a ser parte de la descolonización va a ser el sudeste asiático. Ahí, en lo que hoy son Vietnam, Laos y Camboya, era la Indochina francesa, y que era uno de los territorios que se iban a descolonizar en la segunda mitad del siglo XX. Lo que ocurre es que, obviamente, nos vamos a encontrar que en la parte norte de lo que hoy es Vietnam, se va a formar un movimiento liderado por Ho Chi Minh, que va a reivindicar la independencia. De hecho, se va a formar la República Democrática Popular de Vietnam. Esto va a llevar a un enfrentamiento con el gobierno colonial francés. Francia empieza a enviar tropas a combatir, y de hecho esto va a servir para que Estados Unidos plantee una nueva fase de lo que se conocía como la doctrina de la contención.
Esta idea de la contención ya había sido desarrollada por George Kennan con el telegrama largo en 1946, y que acá vemos cómo empieza a hacerse operativo en el sudeste asiático. Y es lo que vamos a conocer como la teoría del dominó. La teoría del dominó, postulada por el presidente Dwight Eisenhower y el secretario de Estado, John Foster Dulles, ellos postulaban que cuando caía una pieza del dominó, llevaba puestas las otras piezas, ¿no? Esta idea de colocar las piezas del dominó una detrás otra y que cae una y hace caer todas en una secuencia. Entonces sostenían lo siguiente: si el sudeste asiático, alguno de estas regiones, entonces bajo dominio colonial francés, llegaba a caer dentro de la órbita del marxismo, esto llevaba a un efecto dominó sobre el resto de las piezas en el sudeste asiático, con lo cual iba a afectar no solo a Vietnam, Laos, Camboya, sino también a Tailandia, a Malasia, Birmania, Indonesia. Entonces, acá vemos cómo es que empieza a desarrollarse esta teoría del dominó, que vamos a ver que es la que, en definitiva, va a llevar a que Estados Unidos, en años posteriores, intervenga en la guerra de Vietnam. Pero esta carrera de la Guerra Fría entre estos dos grandes bloques de poder, Occidente y la Unión Soviética y sus aliados, también se va a desarrollar con enorme intensidad en la carrera armamentista nuclear. ¿Por qué? Estados Unidos tuvo el monopolio de la atómica hasta 1950. Luego la Unión Soviética va a poder desarrollar su propio arsenal atómico. Y vamos a ver que esto se va a ir incrementando en capacidad de destrucción de las armas nucleares y en la cantidad que empezaron a acumular. La Unión Soviética hace experimentos nucleares en lo que hoy son Kazajstán, Uzbekistán, es decir, que van a ser zonas específicas donde va a desarrollar sus pruebas atómicas, en tanto Estados Unidos las va a hacer en el Océano Pacífico, y esto va a ir demostrando la capacidad destructiva que ambos bloques van a desarrollar. Luego a esta carrera se van a sumar Gran Bretaña, Francia y la República Popular China. Es decir, los 5 con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero esto significaba que también la Guerra Fría desarrolla una característica que hasta entonces no había tenido ninguna otra confrontación en el mundo, y es que los dos bloques llegaban a una capacidad destructiva tal que a ninguno le resultaba conveniente iniciarla. ¿Por qué? Porque también se desarrolla la teoría de la destrucción mutua asegurada. Es decir, si alguno de los dos bloques comenzaba la guerra, el otro respondía, y esto llevaba a la destrucción mutua no solo de los dos bloques, sino de toda forma de vida sobre el planeta. Con lo cual, esto hace que se genere el periodo inicial del equilibrio del terror. Y acá vamos a ver que, en principio, ¿cómo se utilizaban estas armas atómicas? Bueno, había distintas formas, pero recordemos que las bombas atómicas que se arrojaron sobre el territorio japonés fueron con bombarderos, no hubo misiles lanzados. Lo que sí vamos a ver es que a partir de los años 50 comienza a desarrollarse toda la tecnología misilística, con lo cual vamos a ver que comienzan a instalarse bases de misiles que tenían la capacidad de llegar a cientos de kilómetros, y por consiguiente no hacía falta enviar bombarderos para esto. Con lo cual, en los años 50, lejos de haber una situación de paz, vamos a ver que comienza un periodo de coexistencia de los dos bloques con la capacidad de destruir toda forma de vida en el planeta varias veces, no solo una vez, varias veces. Y que por consiguiente la humanidad estuvo en varias ocasiones al borde de su propia destrucción como especie,
ya sea en la crisis de los misiles de Cuba o en otras circunstancias que podrían haber destruido toda forma de vida sobre el planeta Tierra. Bueno, realmente es una sensación que los que vivimos aquella época la recordamos muy bien, lo que fue, digamos, antes de la caída del telón de acero, ya a principios de los años 90, esa tensión, esa amenaza existencialista sobre todas las personas, es decir, ya no era ni siquiera una lucha ideológica, sino entre la vida y la muerte, y esa espada de Damocles estuvo pendiendo sobre las cabezas de las personas, al menos durante esos 40 años, ¿no? De los años 50 hasta principios de los 90. Afortunadamente la gente más joven no ha tenido que vivirlo y solamente lo ve en los libros de historia, pero eso también forma parte de estas edades del totalitarismo, de este tipo de soluciones para conflictos que traen en sí un problema mucho mayor que el que vienen a resolver de alguna manera, ¿no? Así es. Y esta Guerra Fría obligó a los países democráticos a ser más democráticos aún, porque, claro, en esta confrontación entre dos sistemas de poder, las democracias tenían que demostrar que realmente eran democráticas y, por consiguiente, tienen que iniciar el periodo de la descolonización y dejar de tener ciudadanos de primera y de segunda dentro de su propia población. Entonces ahí vemos que también se inicia un periodo muy intenso de cuestionamientos dentro de varios países que van a posibilitar la ampliación de derechos. Pues esperamos volver a comunicar contigo la semana que viene para seguir hablando de estos procesos que empiezan por aquellas épocas y que, como bien comentabas ahora, tienen consecuencias incluso hasta nuestros días con toda esta red de organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos humanos y de otro tipo de derechos que tienen que ver con esa situación que dijimos, una situación límite. Incluso creo que algunas de las películas de aquella época se titulaba así. Muchas gracias, Ricardo López Gottig, por habernos atendido, y hasta la próxima. Muchas gracias y, como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.